Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Dios me lo bendiga, amados hermanos, que el Señor me los guarde. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno es. Qué bueno es. Los miércoles de estudio de la palabra. Estamos en el Evangelio, estamos en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12. Hoy comenzamos con el capítulo 12. Damos gloria a Dios. O terminamos el capítulo 12. Aleluya. Terminamos el capítulo 12. Para la gloria de Dios. Vamos a dar un chance para que nuestros hermanos se conecten. Mientras tanto voy mandando aquí mensajes para que nuestros amados hermanos se conecten. Gloria a Dios. Dios es bueno, mis amados hermanos. Dios es bueno y grande en misericordia. Aleluya. Ok. Bueno, mis amados hermanos, estamos entonces Romanos capítulo 12, al final, capítulo 21, que quedamos el miércoles pasado. Y estábamos hablando, amados hermanos, el pasado miércoles, en los versículos 19 y 20, ¿no?, que terminamos. Y estábamos comentando que allá en esos versículos, ¿no?, se encontraba una de las normas más importantes de la palabra de Dios. Sin embargo, es una de las actitudes, amados hermanos, más difíciles de llevar a la práctica para el Hijo de Dios. Dios bendiga a mi hermana Carolina. Dios te bendiga, hija mía, que el Señor te guarde. Cuando alguien nos golpea en la mejilla, es muy difícil, amados hermanos, presentarla a otro. Y eso lo sabemos muy bien. Es muy difícil no devolver el golpe o contestar agresivamente, ¿no?, cuando nos ofenden. Pero ¿sabes algo? En el instante en que tú tomas o yo tomo el asunto por mis propias manos y tratamos de solucionarlo nosotros mismos, en especial cuando alguien nos ha perjudicado a nosotros y nosotros como respuesta reaccionamos duramente, estamos intentando, amado amigo, amado hermano, estamos intentando apartar el problema del control de Dios y no estamos ya viviendo por fe. Dios quiere que dejemos el problema de la ofensa en sus manos, porque Él actuará con justicia. Si es necesario, amado hermano, que el ofensor, es decir, la persona que nos ha perjudicado, reciba su merecido, entonces, ¿sabes algo? El Señor se va a encargar de ello. Ahora, al hablar así, me doy cuenta que es una de las cosas más difíciles de llevar a la práctica de mi propia vida. Pero en varias oportunidades he entregado, amados hermanos, las cosas en las manos del Señor. ¿Y sabes algo? Me he sorprendido de la manera en que Él toma cartas en el asunto. Dios lo puede hacer, amado hermano, mucho mejor que yo, para la gloria de Dios. Debemos entregar todo el problema en las manos del Señor, confiando en que Dios hará justicia y hará lo justo, y impulsivamente nosotros podemos hacer cosas que no le agradan a Dios. Cuando ya tomamos el control por nuestras propias manos, esa es nuestra recompensa.
y hacemos a Dios a un lado. Así que hay que dejar todo en manos de Dios. Es más, debemos orar pidiendo restauración y bendición por aquel que nos ha hecho daño. Solo así, amado hermano, como dice el apóstol Pablo, amontonaremos fuego sobre la cabeza de quien nos ha ofendido. Esta es una forma, amado hermano, de expresar la esperanza de que nuestra bondad, oye bien, estimule la vergüenza y el arrepentimiento de nuestro enemigo para la gloria de Dios. Ahora, terminamos con el versículo 21 y comenzamos hoy con el estudio con el versículo 21 del capítulo 12, que nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. En otras palabras, amado hermano, el apóstol Pablo está diciendo aquí: termina de una vez de ser vencido por el mal. Ya. Vence al mal por medio de la bondad. Aleluya. A medida que el creyente vive en este mundo perverso, con su satánico sistema, descubrimos, amado hermano, que no podemos luchar contra él. Si usted intenta luchar contra este sistema satánico, amado amigo, hermano mío, va a recibir muchos golpes. Usted no puede usar las mismas tácticas del mundo de odio y de venganza. Si lo hace, puede estar seguro de que vas a ser derrotado. Dios ha dado al creyente lo bueno. Es decir, amado hermano, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. El creyente tiene que vivir controlado por el Espíritu. El mismo apóstol Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la naturaleza humana. Si ahora vivimos en el Espíritu, dijo Pablo, dejemos también que el Espíritu de Dios nos guíe. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana Irma Muchaypiña, a mi hermana Gladys Loli Suárez, que el Señor me la guarde en el nombre de Jesús. Ahora, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Y en esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos, llegamos ahora al capítulo 13. El capítulo 13. Aleluya. Y el tema general, ¿no?, de este capítulo 13, de los versículos del 1 al 10, el tema general es las relaciones con el gobierno y las relaciones con los vecinos. Continuamos aquí hablando sobre el servicio de los hijos de Dios. Veremos más adelante que el creyente es un ciudadano del cielo, pero que también es un ciudadano de este mundo, lo cual le da una responsabilidad doble. Así que, si hubiera algún conflicto entre ambas esferas, nuestra primera responsabilidad como cristianos es para con el Señor en los cielos. Aleluya. El Señor Jesús, amados hermanos, estableció principios con toda claridad. Si usted recuerda, un día le preguntaron, Señor Jesús, si era lícito pagar un tributo al César. Entonces Jesús les pidió una moneda. Ahora, ¿sabe por qué lo hizo? Creemos que tuvo dos razones. Él quiso responder usando algo que ellos tenían. Y en segundo lugar, no creemos, amado hermano, que él tuviera una moneda en su bolsillo ese día. Él no tenía mucho
cuando se encontraba aquí en este mundo, ¿no? El que llevaba la bolsa siempre era Judas, ¿se acuerdan? Según leemos en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, en el versículo 15, aleluya, dice: el 15 al 22, cuando le mostraron la moneda, él preguntó. Vamos a adelantarnos aquí. Pero Jesús, en el 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. Alabado sea el Señor Jesús. Dad pues, les dijo, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, los gobiernos son ordenados por Dios. Él les dio cierta autoridad. Y en el mismo comienzo del gobierno humano, Dios dijo, como leemos allá en el capítulo 9 de Génesis, versículo 6, el que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios tiene, amados hermanos, en alta estima la vida humana, que es preciosa a los ojos de Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho de quitar la vida a nadie. Ahora, si alguien hace eso, entonces se expone a perder la suya propia. Es evidente que los creyentes tienen una responsabilidad, amados hermanos, hacia nuestros gobiernos. Así resulta que tenemos las palabras del apóstol Pablo que le dijo al joven Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, donde expresó lo siguiente: exhorto ante todo, esto es en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3, donde dice el apóstol: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Rosa María Cosío. Que Dios me la guarde. Por cierto, amados hermanos, el orar por las autoridades es una responsabilidad de todos nosotros, de todos los creyentes. El deber del creyente como ciudadano del cielo es espiritual, y el deber del creyente como ciudadano de un gobierno terrenal es secular. Necesitamos mantener esas dos funciones separadas, pues son dos funciones diferentes. Y si las combinamos, fracasamos en mantener la iglesia y el Estado como entidad separadas y distintas. Los judíos, amados hermanos, en los días del apóstol Pablo, eran reacios a inclinarse ante el orgulloso Estado romano. Los judíos habían producido muchos disturbios en la ciudad de Roma, y como resultado de ello, el emperador Claudio los derrotó en una ocasión. Ahora, los orgullosos fariseos rechazaban a las autoridades romanas en Palestina con el deseo de restaurar el gobierno de la nación de Israel.
Ellos fueron los que provocaron el encuentro con Jesús en el asunto de si era lícito pagar tributo al César o no. De aquí podemos deducir que ellos estaban tratando de comenzar una revolución. Es bueno también recordar que las autoridades en los días del apóstol Pablo, amados hermanos, eran malvadas y asesinas. Nerón se encontraba en el trono de Roma. Allí estaban Herodes y Pilato, con sus actos crueles y trágicos. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo a los creyentes que debían obedecer a las autoridades. Escuchemos ahora lo que dijo el apóstol Pablo en el primer versículo del capítulo 13 en relación al tema de las relaciones con el gobierno. Dice así: Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aleluya. Usted y yo, amado hermano, amigo mío, debemos obedecer las leyes de nuestro país, sometiéndonos a las autoridades por la sencilla razón de que estas han sido establecidas por Dios, primeramente. Es cierto que los poderes malignos de este mundo se encuentran bajo la influencia de Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda en este momento de nuestras vidas, y que la corrupción se ha generalizado entre muchos que ejercen el poder. Sin embargo, en última instancia, Dios ejerce el control. La historia da la impresión de ser un relato monótono de cómo los gobiernos prosperan rápidamente por un tiempo con pompa y orgullo, y después se van derrumbando hasta su ruina total. Ahora, nos preguntamos por qué ocurre esto. Porque la corrupción y la ilegalidad se desarrollan cada vez más y conducen a un desenlace inexorable. Y todo esto es permitido por Dios. Él aún tiene autoridad sobre la tierra que Él creó. No ha, amado hermano, abdicado de su trono. Dios tiene el control de todo. Usted recordará que cuando murió el rey Usías de Judá, el profeta Isaías estaba muy preocupado y desanimado. Usías, amado hermano, había sido un buen rey, pero el profeta Isaías estaba desilusionado y desanimado. Creyó que el gobierno se desintegraría. Entonces se fue al templo, que era un buen lugar donde ir en una época como aquella. Y al entrar en la presencia de Dios, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En otras palabras, amigo mío, Dios no está abdicado. El rey Usías había muerto, pero Dios no. Dios ocupa todavía el trono. Y la realidad del creyente es hacia ese trono. Tenemos lealtad con el trono de Dios, con Dios. Y su relación a los gobiernos de esta tierra es una sumisión. Ahora veamos el versículo 2 que nos dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La norma presentada en el versículo 1 puede ocasionar muchas preguntas.
Y estas son contestadas y aplicadas en los siguientes versículos. Este versículo 2, entonces, parece excluir toda posibilidad para que un creyente tome parte en una rebelión o revolución. No estamos seguros, amados hermanos, de tener una solución, pero intentaremos aproximarnos al problema. El creyente se ha opuesto a los gobiernos malos y han apoyado a los gobiernos buenos, por supuesto, basados en la teoría de los últimos son establecidos por Dios. El creyente es partidario de la ley y el orden y se opone a la ilegalidad y a la desobediencia civil. Es partidario de la honradez y de la justicia y está en oposición a la corrupción y a la injusticia. En los grandes momentos de crisis en la historia, como los que vivimos actualmente, el creyente se enfrenta con decisiones muy difíciles ante él. En estos últimos días la ilegalidad está en su pleno apogeo en muchos lugares del mundo. El creyente tiene que oponerse a esas situaciones y no debiera participar en ninguna de ellas, aun cuando se produzca en su propio gobierno. Tenemos que tener, amado hermano, ciudadanos con aquellos que están dispuestos a cambiar el gobierno por medios no democráticos. Hay que estar en oposición con el pretexto de mejorarlo. Usted puede recordar, amado hermano, a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue decapitado por Herodes. Jesucristo fue crucificado bajo Poncio Pilato. Santiago, el hermano de Juan, fue muerto bajo la espada de Herodes. Y el apóstol Pablo fue muerto bajo el poder de Nerón. Y teniendo en cuenta esos trágicos acontecimientos, el apóstol Pablo nos dijo aquí: de modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De modo que el cristiano nunca llegó a ser un movimiento, el cristianismo no llegó a ser nunca un movimiento para mejorar el gobierno o la sociedad. El evangelio, amado hermano, es el poder de Dios para salvación del individuo. Y el apóstol Pablo nunca anduvo predicando o hablando sobre las malas condiciones en que se encontraban las cárceles romanas ni nada de eso. Y no fue por falta de conocimiento, porque casi en cada una de las ciudades que le tocó visitar al apóstol Pablo fue a parar a la cárcel. De modo que él tenía un buen conocimiento de aquellas cárceles y prisiones. Al visitar una de esas cárceles en Roma, uno siente, amado hermano, claustrofobia. Allí lo detuvieron en lugares tan húmedos y fríos que él tuvo que escribir al joven Timoteo, por ejemplo, que le trajera una capa. Le pidió una capa a Timoteo con la que pudiera abrigarse. Es muy difícil, amado hermano, poder decir hoy que hay que obedecer a un gobierno corrupto. Podemos apreciar fácilmente la corrupción que se ve en la actualidad en muchas esferas de la administración, no importando qué partido esté gobernando. Y situaciones injustas como, por ejemplo, que algunas personas ricas e influyentes se evaden del pago de impuestos, mientras que los jubilados tienen que cumplir con tales obligaciones a pesar, amados hermanos, de sus limitados ingresos. ¿Y qué diremos del lugar que se otorga
en los presupuestos a los gastos para la atención médica y para la ayuda social en general. La desigualdad social es en muchos países, amados hermanos, especialmente en las grandes ciudades, es cada vez más evidente en el marcado contraste que se observa en la suntuosidad, amados hermanos, de muchas viviendas y en el hacinamiento de las zonas de miseria. ¿Qué es lo que demanda y qué es lo que anda mal? Sinceramente podemos decir que es la maldad del corazón mismo del ser humano, caracterizado por un egoísmo natural. Ahora, ¿qué es entonces lo que debemos hacer nosotros? En primer lugar, mi responsabilidad, amado hermano, es la predicación de la palabra de Dios y obedecer la ley. Y pienso que eso es lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje. Debemos reiterar que el cristianismo no es un movimiento que pretende cambiar las apariencias o las circunstancias temporales en los círculos del poder o en la sociedad. Nuestra obligación, amigo mío, hermano de mi corazón, es la de predicar que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y por medio de él tendremos a personas que serán dignas de ocupar altos cargos, formar parte digna de un gobierno legítimo y como cristianos auténticos, es decir, como personas transformadas, podemos promover la aplicación de elevados valores de la ética cristiana en la vida y los derechos de los ciudadanos. Ahora, ¿qué es lo que funciona mal? Se trata de un gobierno concreto, sino en los individuos que ejercen el poder con las limitaciones de su propia naturaleza humana. No ha sido expuesta el poder transformador de Dios. Veamos qué nos dice el apóstol en los versículos 3 y 4 de este capítulo 13. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas en ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a mi hermana Susi, Augusto García. Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga a mi hermana Nadia Bin. Dios bendiga a tu familia, hija mía. Que el Señor me los guarde en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Ahora, la cuestión es que el gobierno existe para mantener la ley y el orden. Así es. Y cuando no lo logra, ha fracasado. Y creemos que el creyente tiene que oponerse a esa ruptura de la legalidad. Se nos dice aquí que debemos respetar a los magistrados cuando están aplicando la ley. Escucha ahora lo que dice el versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Tenemos que tener cuidado, no solo porque seremos juzgados y debemos pagar la multa correspondiente, sino, amado hermano, por causa de nuestra propia conciencia. Y dice el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Aleluya.
Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Ahora, aunque no nos guste la forma en que se esté usando el dinero de los impuestos, debemos asumir la responsabilidad del pago de los impuestos. Aquí se considera a las autoridades como servidores, que es la misma palabra de la que se deriva el término liturgia, que tiene una connotación estrictamente religiosa. Y esto quiere decir que el gobierno, el que ocupa un cargo en el gobierno, que ha sido designado definitivamente. Por supuesto, amados hermanos, no es religioso y no tiene ninguna función religiosa que cumplir, ni tampoco tiene por qué ser una persona religiosa, pero está ocupando un cargo designado por Dios, y eso nos obliga a cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos. Veamos entonces cuál es la posición que debemos tomar como hijos de Dios. Y lo leemos en el versículo 7, que dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aleluya. Aunque ellos no sean dignos de estar en esa posición de honor, amado hermano, debemos tener que respetar el cargo que ocupan y la autoridad que ejerce. Un cristiano debiera ser el mejor ciudadano, aunque su ciudadanía espiritual esté en el cielo. Entramos ahora en otra sección. Esta sección comprende los versículos del 8 al 14 y leemos en el versículo 8, que inicia este párrafo, como la relación con los vecinos. Y dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí vemos, amado hermano, que el apóstol Pablo les dice a los creyentes que no deben deberle a nadie absolutamente nada. Pablo añade que el creyente siempre tiene una deuda, pero una deuda de amor para con su prójimo, es decir, con todas aquellas personas con las que está en contacto. Hay una deuda y es de amor, para la gloria de Dios. Recuerde, él ya dijo que teníamos que vivir en paz con todos los hombres. Aquí tenemos pues recompensas muy prácticas. Leamos ahora los versículos del 9 al 13, que dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquiera otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que, aleluya, aleluya, este lo vamos a tomar ahorita. Vamos a quedarnos con el versículo 9. Damos gloria a Dios. Aquí, amados hermanos, podría intentar justificar el adulterio presentándolo como una expresión de amor, en vez de como una manera de relación sexual, cuando no es más que un acto de pecado ante los ojos de Dios. Y Dios no ha cambiado su forma de pensar al respecto, amados hermanos. El amor concebido por Dios para el ser humano se revela a sí mismo de una forma inequívoca y asume todas las implicaciones de una relación de amor. Se nos recuerda también la antigua amonestación: no matarás. Ahora, usted puede matar a una persona de muchas maneras. Ojo, aún sin utilizar un arma, es decir, arruinando su reputación. También
se incluye el mandamiento de no robarás. Si uno ama y respeta a su prójimo, no debe tener nada de manera deshonesta. Finalmente, habla de no codiciar, la cual es una actitud muy generalizada en el día de hoy. El apóstol Pablo está diciendo que nuestro amor, amado hermano, por el prójimo se revela en lo que hacemos, más que en lo que decimos. El apóstol no estaba colocando al cristiano nuevamente bajo el código de la ley, de la antigua ley, no, sino que el amor se expresa en no cometer adulterio, en no tentar contra la vida de los demás, en no apropiarse de los bienes ajenos y en no codiciar. Uno puede hablar del amor tanto como quiera, pero si cometes tales actos contra otra persona, demuestras no amarla ni respetarla en absoluto. Y llegamos ahora al versículo 10, que nos dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, que cuando amamos a los demás, respetando la dignidad y los derechos de cada uno y evitando causarles daños, estamos cumpliendo la totalidad de la ley, amado hermano. Esto nos recuerda aquella ocasión en que el intérprete de la ley se acercó al Señor Jesús y le preguntó cuál era el mandamiento más importante de la ley. Vamos a ir a Mateo 22, por favor, para leerlo. Sea la palabra de Dios instruyendo. Mateo 22, versículo 37, dice así: y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. Vamos a empezar desde el 36, que es cuando le hace la pregunta: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y dice en el 37, Jesús le contestó, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aleluya. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alabado sea el Señor. Y dice en el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Alabado sea el Señor. ¿Sabes algo? Al finalizar hoy debemos destacar que solo una persona transformada por el poder de Dios, una persona renacida espiritualmente, es decir, que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, puede expresar, amados hermanos, ese amor que vence todas las pasiones e inclinaciones de la naturaleza humana. Solo ese amor de Dios derramado en el ser humano por el Espíritu Santo puede lograr esa actitud de amor y afecto sincero hacia las demás personas. Solo, amado hermano, una persona redimida por la obra de Cristo y que en consecuencia tiene la vida eterna, puede proyectar los valores eternos de Dios sobre su propia vida y hacia los demás, amados hermanos. Así que pongamos en práctica la palabra de Dios para poder expresar ese amor, que es el mismo amor con que Jesús fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Dios me lo bendiga. Vamos a hacer una oración por todos mis hermanos que están aquí ahorita conectados. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Padre eterno. En el nombre de Jesús, primeramente, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú has recibido al Señor Jesús en tu corazón? ¿Te quieres reconciliar con Él? Yo quiero hacer una oración primeramente contigo. Cuando veas el video, si Dios ha tocado tu corazón y tú quieres convertirte, quieres darle entrada al Señor Jesús en tu corazón para que Él comience a hacer una obra maravillosa de transformación en tu vida, repite estas palabras conmigo, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojitos
Y repite conmigo: Señor, Padre, Padre Celestial, yo en este momento, Señor, me arrepiento de mis pecados, Dios. Me arrepiento de mi vida, de esa vida desordenada que he llevado, Señor. Señor, yo te acepto a ti como mi Salvador personal. Yo creo, Señor, en ese acto de amor que tú hiciste en la cruz del Calvario. Allá, Señor, que fuiste allá llevado a morir en esa cruz, Señor Dios, por mis pecados, Señor. Pero no quedó allí, Señor. Tú resucitaste al tercer día, venciste la muerte, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Señor, yo quiero que tú me borres del libro de la muerte. Yo quiero que tú me escribas en el nombre de Jesús, en el nombre de la vida, Padre amado. Señor Dios Padre, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor, porque necesito de tus fuerzas. Necesito, Señor, que tú hagas la obra en mí, Padre eterno. Que tú me transformes. Que tú me ayudes a cambiar mi manera de pensar. Que tú me alejes de la maldad. Que tú quites la maldad de mi corazón. Que tú me ayudes a amar al prójimo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Solo no puedo, Señor. Yo te necesito, Dios. Renuncio, Señor, a cualquier acto de maldad que yo haya hecho. A cualquier, Señor, acto de maldición, palabra de maldición, acto de brujería, santería, a la cual yo he hecho presencia, Señor. He participado en cosas que a ti no te agradan, Dios. Yo me arrepiento de eso, Dios, en este momento, Señor Jesús. Ayúdame a cambiar, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, robo todo pacto hecho con el maligno, Señor, con el adversario, Dios. Rompo en este momento todo pacto, Dios, que haya hecho ignorando o por conciencia, Señor. Yo lo rompo en este momento porque tú me has abierto los ojos y conozco la verdad, Dios. Señor Dios Padre, ayúdame a cambiar, a ser diferente, Dios. Aumenta mi fe, Señor Dios, y aumenta mi esperanza en ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Si has hecho esta oración conmigo, amado hermano, amigo mío, yo te aseguro que hay fiesta en los cielos hoy. Ahora seguimos orando por mis hermanos. Damos gracias a Dios por mi hermana Carolina Ramírez. Que el Señor la bendiga grandemente, que el Señor siga abriendo camino, que el Señor siga haciendo la obra que ya comenzó a hacer en su mente y en su corazón. Que Dios tome el control, Padre amado, de todas las situaciones que está pasando mi hermana Carolina Ramírez, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido por mi hermana Irma Muchaypiña, Dios, para que tú la bendigas grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que seas tú, Padre eterno, haciendo la obra, Señor, en cada uno de mis hermanas, en sus hijas, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por su vida. Damos gracias a Dios por mi hermana Gladys Loli Suárez, que el Señor me la bendiga. Damos gracias a Dios por cada uno de sus hijos, que los guarde, sobre todo por Junior, para que lo cuide, lo guarde, en el nombre de Jesús. Por mi hermana Rosa María Cosío, para que el Señor la bendiga grandemente, siga sanando, Señor, su columna. Gracias, Señor, por ese maravilloso milagro que tú estás haciendo en ella, Señor, en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por su esposo Roberto, que está de cumpleaños. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a mi hermana Rosa Pariona Espinosa. Que Dios te bendiga, hijo. Que Dios bendiga a tu hija. Que Dios bendiga a tu casa, en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Susi Velázquez, por sus hijos Ricky, por Nadia, por Masú, por Pablo, por María Fernanda, por Pablito, que Dios lo bendiga, por Leonardo, por
por su casa ya en Pucallpa, porque Dios limpie los aires en el nombre de Jesús de la casa de mi hermana Ludia, allá donde está con sus hijos. Damos gloria a Dios por ellos. Damos gracias a Dios por Augusto Gacitúa. En el nombre de Jesús, bendiciones. Que Dios bendiga a la iglesia del Callao, la iglesia de Jesucristo del Callao allá. Que Dios me los bendiga. Dios bendiga a nuestra hija Francis. Que Dios te bendiga, hija mía. Que Dios bendiga a Aislinn en el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo. Dios bendiga a nuestra hermana Nadia. Déjame buscar por aquí un momento. A nuestra hermana, Dios me la bendiga. A nuestra hermana Nadia. Damos gloria a Dios. Queremos orar por Nadia Bin, por Kevin Bin, el esposo de mi hermana Nadia, por Ilan Bin, el hijo mayor, por Riker Bin, el hijo menor, por Tania Flores Muchaypiña, la hermana de mi hermana Nadia. Que Dios la bendiga, que Dios bendiga a esa familia que están allí en Estados Unidos. Dios me los guarde en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, maravilloso. Nuestro Dios es un Dios que todo Él sabe todo, Él conoce todas las cosas. Que Dios en el nombre de Jesús cubra las necesidades de cada uno de mis hermanos, de los que van a ver aquí este video. Dios bendiga a mi esposa amada que está aquí conmigo. Que Dios la bendiga grandemente, que siga sanando su cuerpo. En el nombre de Jesús, Padre eterno, que le dé un páncreas nuevo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos, Padre amado, a cada uno de nuestros hijos, a Dan Pierre, que está trabajando, a Brian, en el nombre de Jesús, a Cecilia, a Stephanie, a Nicolás, a Aisley, a Arlea, a Cecian. Que Dios bendiga a nuestras nietas, que Dios bendiga la barriguita de Francis, en el nombre de Jesús, que viene por ahí otro nuevo nieto o nieta, que sea lo que Dios quiera. Que Dios nos bendiga, que Dios siga llenando de bendiciones la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica, en el nombre de Jesús. Que Dios limpie, que el Espíritu Santo se pasee con libertad en este momento, limpiando los aires de esta casa, Señor. Bendice a mi hermano Pablo Muñoz, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces, Señor, tú conoces todas las cosas, Dios. Guíalos por caminos del bien. A cada uno de nosotros, Señor. Bendice el ministerio pastoral, bendice a cada matrimonio, bendice a cada esposa, que hoy se celebra el Día de la Esposa. Bueno, gloria a Dios a todas las esposas. Dios bendiga a mi suegra amada, Violeta Cohen González. Dios bendiga a mi suegro, Jorge Quiñones Farro, que está por allá por Estados Unidos. Mi suegra hermosa que está en Israel. Que Dios bendiga al pueblo de Israel, que Dios bendiga al Perú, que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga al mundo entero, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, amados hermanos, los amamos mucho y nos vemos el viernes a las 7 de la noche, aquí mismo en la casa pastoral. Estás invitado tú si estás aquí en Ica. Si no estás en Ica, por ahí mismo nos vemos el día viernes. Y mándanos tus peticiones de oración, que queremos que conozcas el poder de Dios por medio de la oración. Amén. Dios me los bendiga. Chao.